Buen día, mis niños. Bienvenidos a la clase del día de hoy, lunes 1 de diciembre. A ver, mis niños, como ustedes saben, vamos a darle la oportunidad de que se conecte alguien en los próximos 5 minutos. Son las 10:01 y hasta eso, pues yo les comparto pantalla y vamos visualizando el contenido del día de hoy.
Bien, mis niños, vamos a iniciar más que todo con el repaso del cuestionario que estuvo programado. Recuerden que rinden un examen el primer sábado de cada mes. En esta ocasión vamos a empezar a repasar el cuestionario para poder estar más que preparados y poder sacar la mejor calificación posible en este examen mensual. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué nos indica? Lea el siguiente enunciado y seleccione la opción correcta. Nos da la orden de identificar el propósito principal del párrafo de introducción. El párrafo de introducción tiene como función: opción A, presentar la conclusión del texto; opción B, introducir el tema y generar interés; opción C, enumerar argumentos secundarios; opción D, mostrar datos estadísticos y numéricos. ¿Qué nos dice la teoría sobre el párrafo? En el tema en general, pues, ¿no? Se me acaba de quedar. Recordemos que el párrafo es un conjunto de oraciones relacionadas entre sí que desarrollan una idea central. Se reconoce porque empieza con sangría y espacio y termina con un punto aparte. Recordemos que las características principales del párrafo es que tienen unidad; todas las oraciones hablan del mismo tema o idea; consta con coherencia; las ideas están organizadas de forma lógica; cohesión, usa conectores y recursos lingüísticos para enlazar las ideas. Por ejemplo, además, por eso, sin embargo, por lo tanto, entre otros conectores que existen. La estructura básica de un párrafo es la oración temática, que es el inicio, la presentación de la idea principal ante todo; la oración de desarrollo, que es el cuerpo en donde explica o argumenta las ideas; y la oración de cierre, que es la parte final, la conclusión, concluye o resumen todo lo anterior, sin dar espacio a nuevas interpretaciones. Entonces, la respuesta correcta a la primera pregunta sería la opción B, introducir el tema y generar interés. El segundo ejercicio nos indica: observa la siguiente idea y selecciona la opción correcta. Reconoce el tipo del párrafo. En 2020, la tecnología educativa experimentó un crecimiento acelerado debido al confinamiento mundial, que fue la pandemia, ¿se acuerdan? Esto es: opción A, párrafo descriptivo; opción B, párrafo comparativo; opción C, párrafo expositivo; opción D, párrafo narrativo. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta a esta pregunta y por qué? Es la respuesta, ¿no? En este caso, más que todo, nos presenta un dato objetivo y verificable: el crecimiento de la tecnología educativa en el 2020 debido al confinamiento. Su finalidad es informar o explicar un hecho real, sin describir características sensoriales o comparar elementos ni contar una historia que le contaron. Entonces, la opción A, que es el párrafo descriptivo, describe cómo era ese crecimiento o cómo son herramientas, características, aspectos sensoriales, entre otros. No lo hace. No, la opción A no es la correcta. La opción B, que es comparativo, nos dice que establecería semejanza o diferencia entre los dos eventos y no hay una comparación como tal. La opción D, que es un párrafo narrativo, cuenta hechos en segundo tiempo o con acción, pues no, en sí no narra un evento
ni proceso, solo información como tal. Por eso la respuesta correcta es la opción C, párrafo expositivo. ¿Por qué motivo? Porque narra datos objetivos y verificables, hechos reales, no narra presunción. La siguiente pregunta, la tercera. Lee el siguiente texto y elige la respuesta adecuada. Determina el signo correcto. ¿Cuál de las siguientes frases está correctamente escrita? Tenemos tres opciones. La opción A, ¿cómo te fue en el examen? Opción B, ¿cómo te fue en el examen? Opción C, ¿cómo te fue en el examen? Opción D, ¿cómo te fue en el examen? ¿Cuál es la opción correcta a esta pregunta? ¿Y por qué? Si ustedes se preguntan, tenemos la misma frase, solo lo que cambia son los signos. Recordemos, la pregunta directa en español debe de iniciar y terminar con los signos de interrogación. Entonces, y la primera letra debe de ser con mayúscula. La segunda sería la oración expresa una pregunta real. El hablante busca información sobre cómo salió el examen, por lo tanto debe usarse los signos de interrogación. ¿Por qué la respuesta B no es la correcta? Porque usa signo al inicio de la interrogación, pero no cierra, pero lo cierra con punto. Entonces, si se inicia con signo, se cierra con signo, no se puede cambiar a la mitad el signo. La opción C no es la correcta porque utiliza signos de exclamación al inicio y de interrogación al cerrar la pregunta. Los signos deben de ser coherentes. Ambos interrogativos o ambos exclamativos no se combinan. O lleva una o lleva los dos, pero no puede ser una y una. La opción D no es la correcta porque los signos de exclamación, el signo de exclamación en el inicio y punto y al final lleva punto, tampoco no corresponde al sentido interrogativo de la frase y además carece de cierre correcto de la pregunta. Recuerden que en el español las preguntas directas llevan signos de apertura y cierre y no se mezclan con signos de exclamación salvo que combinen intencionalmente en unas expresiones muy específicas, pero no quiere decir que van a abrir con una oración, la van a abrir con un signo de exclamación y la van a cerrar con un punto. Si abren, si abren una pregunta con el signo de exclamación, la cierran con el signo de exclamación y de allí va el punto. No puede ser que omitan un signo. De caso contrario, pues sería erróneo. La respuesta correcta a este interrogante sería la opción A. ¿Cómo te fue en el examen? Vamos con la siguiente pregunta, que es la cuarta. Vamos a analizar la idea presentada y seleccionar la respuesta. Identifica el tipo de párrafo. Finalmente, se puede concluir que la lectura constante fortalece el pensamiento crítico. Tenemos distintas opciones. La opción A, que es resolución. Opción B, cierre o conclusión. Opción C, problema. Opción D, descripción. En esta pregunta, ¿cuál es la respuesta correcta y por qué? Vamos a ver por qué. Recordemos que el fragmento inicia con la palabra finalmente. Un conector típico de cierre. Presenta una idea final que resume y concluye un argumento previo. La lectura constante fortalece el pensamiento crítico. No plantea nuevas ideas ni desarrolla detalles, sino que sintetiza y afirma una conclusión derivada de un razonamiento anterior. Por ende, ¿por qué no son las respuestas correctas las siguientes opciones? La opción A, resolución, se usa cuando se propone una solución correcta o un problema planteado. En esta opción, aquí no se da una solución, sino una conclusión general. La opción C, ¿por qué no es la correcta? Porque presenta una situación conflictiva
o una interrogante a resolver, en el texto no hay dicho problema, sino una afirmación final. Y la opción D no es la correcta porque eh, esto de aquí es una enumeración característica de cualidades o de rasgos de objetos o situaciones. Recordemos que la descripción se utiliza para eso, describir fragmentos, características, cualidades, rasgos, objetos, situaciones. El fragmento no lo describe. Por ende, concluye, es una conclusión. La respuesta correcta a esta interrogante sería la opción B, cierre o conclusión. Vamos con la siguiente pregunta. La quinta pregunta nos dice, lea la siguiente oración y elija la respuesta correcta. Seleccione el uso correcto de signos de exclamación. Tenemos cuatro grandes preguntas y todas están con la diferencia del signo. ¿Qué sorpresa tan grande? ¿Qué sorpresa tan grande? ¿Qué sorpresa tan grande? ¿Qué sorpresa tan grande? Suena diferente. La respuesta correcta a este interrogante, ¿cuál sería y por qué sería esa la respuesta? Me encantaría que ustedes puedan conectarse a las clases en vivo para poder integrarnos en esto y podamos resolver las dudas que ustedes tengan al respecto. Recuerden que el propósito de estas reuniones, de este espacio, es que podamos fomentar la integración con ustedes, se conozcan ustedes un poquito, cada quien se conozca, un estudiante con el otro, y si tienen dudas al respecto de la materia, poder resolverlas y ustedes pues tengan toda la información correspondiente. Recordemos que las exclamaciones en el español llevan signos de apertura y cierre, que es lo que yo les decía. Las frases expresan emociones o intensidad, por lo que el uso de la exclamación es apropiado. En la opción A, ¿por qué no es la correcta? ¿Qué sorpresa tan grande? Abre con signo de pregunta, de interrogación y cierra con signo de exclamación. Inicia con la mezcla incorrecta no corresponde al sentido de interrogativo. Por ende, no es la respuesta correcta. La opción B, qué sorpresa tan grande. En este caso, el signo de cierre está invertido. O sea, si se percatan que parece igual, pero no. Se debe cerrar y abrir. Si nosotros queremos abrir la pregunta, un palito y un puntito arriba. Si quieren cerrarla, un palito y el puntito abajo. La opción D, qué sorpresa tan grande, mezcla de signos interrogativos iniciales con signos exclamativos invertidos. Al final es un doble error porque está mal escrito y mal empleado. Entonces, las oraciones exclamativas se escriben con el palito y el puntito arriba, es el inicio, el palito y el puntito abajo, es el cierre de la oración, sin mezclar con interrogaciones, salvo fines específicos a detalle, pero tienen que, si son mezclados, tienen, como les digo, exclamación al inicio y al final, y de igual manera, eh, interrogativo al inicio y al final. No es que es uno y uno. Por ende, la respuesta correcta vendría a ser la C. ¿Qué sorpresa tan grande? Vamos con la siguiente pregunta. Analice la estructura y responda. Determine cuál es un párrafo de problema. Tenemos las siguientes opciones. La opción A, el personaje sale a caminar. Opción B, la autora explica un evento. Opción C, la contaminación genera enfermedades y reduce la calidad del aire. Opción D, las flores del jardín eran rojas y amarillas. ¿Qué parte del párrafo es esto? ¿Y por qué? En esta pregunta, más que todo, recordemos que un párrafo de problema, estuvimos anteriormente hablando de esto, de que era el párrafo de problema y causa, o problema y consecuencia. En esta situación se presenta una situación conflictiva o negativa que afecta a personas
Pueden ser grupos o el ambiente. Las opciones, recuerden que un párrafo de problema tiene que llevar un problema como tal. Entonces, ¿por qué no son las respuestas correctas? Vamos a descartando. La opción A nos dice, el personaje sale a caminar. Es un hecho simple, casi narrativo, sin conflicto. Entonces, no es la respuesta correcta. La opción B, la autora explica un invento. Es informativo, quizás expositivo, pero no plantea un problema. Entonces, no es la correcta. La opción D, las flores del jardín eran rojas y amarillas, es descriptivo, solo muestra características de un hecho. Entonces, la respuesta correcta vendría a ser la C. La contaminación genera enfermedades y reduce la calidad del aire. ¿Por qué? Como les digo, un párrafo de problema presenta una situación de conflicto o una negativa que afecta a personas, pueden ser grupos, el ambiente, algo en específico como tal. La opción C muestra causas y muestra consecuencias. El problema vendría a ser la contaminación y los efectos pues generan enfermedades y reduce la calidad del aire. Expone claramente un conflicto que genera preocupación y requiere solución. Por eso la respuesta correcta vendría a ser la C. Vamos con la última pregunta, sería la séptima. ¿Qué nos dice esta pregunta? Lea y seleccione la respuesta correcta. Identifica la función, identifica, a ver, nos dice, lea y seleccione la respuesta correcta. Identifica la función del párrafo de resolución. ¿Qué nos dice? Que tenemos distintas opciones. Cuatro. La opción A describe un ambiente. Opción B detalla una conclusión. Opción C explica una solución al conflicto. Opción D explica el origen de un problema. ¿Cuál es la respuesta correcta a esta pregunta y por qué es? Vamos a ver. En este caso, recordemos, vamos por descarte, ¿no? Porque la opción A nos dice, describe un ambiente, corresponde a un párrafo descriptivo, no de resolución. Por ende, la respuesta, la opción A no es la correcta. La opción B nos detalla una conclusión. Eso pertenece a un párrafo de cierre o conclusión donde se sintetizan las ideas. Por ende, no es la correcta. La opción D nos dice que explica el origen del problema. Esa función corresponde a un párrafo de problema, no a la de resolución. Por ende, la respuesta correcta sería la C, que explica una solución al conflicto, porque el párrafo de resolución aparece cuando ya se ha presentado un problema o conflicto y su función principal es proporcionar o explicar cómo se soluciona. Puede incluir acciones, medidas, estrategias, decisiones o resultados que permitan resolver la situación planteada. Hasta allí, mis niños. A ver, el cuestionario yo se los voy a subir a la plataforma educativa para que vayamos resolviendo. Recuerden que esta semana vamos a repasar el cuestionario y la tarea en casa y la tarea en clase va a estar relacionada con el cuestionario. Les extiendo la invitación para que ustedes se puedan conectar a las clases en vivo y podamos resolver cualquier duda que ustedes tengan al respecto de mi materia. Es súper importante que ustedes se puedan presentar al examen con todas las herramientas. Si ustedes me dicen, Miss, tengo yo esta duda, la resolvemos inmediatamente. Otro dato súper importante. Recuerden que si tienen tareas pendientes por entregar o por presentar, es el momento para que la presenten. No importa si la tarea es atrasada, es preferible tener el 8 que tener el 0. Yo los aliento para que ustedes presenten sus tareas, así sean atrasadas. Y si no tienen tareas atrasadas, pues esté tranquilo porque todo está calificado. Y la tarea como ustedes ya saben, pues las tareas del día de hoy se habilitan apenas inicia la clase y cierran a las 10 de la noche. Si
Recalco, si tienen dudas o cualquier novedad, me pueden escribir un mensajito a la plataforma educativa. Si la respuesta no entra dentro de ese espacio, los invito a que se conecten a la clase en vivo y podemos compartir aquí todos a menos. Fue un inmenso placer estar con ustedes. Que tengan buen día. Chao, chao.